Audiencia pública. Audiencia pública de fecha 23 de febrero de 2016. Expedientes acumulados número 41 y 69, 2016. Recurso extraordinario interpuesto por la organización política Todos por el Perú contra la resolución 093-2016 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por la organización política Todos por el Perú concurre el abogado César Landa Arroyo. Señor presidente, la defensa solicita hacer uso de audiovisuales para sustentar su exponencia. Correcto, es usual acá. Sí. Bien, ¿estamos listos? El PowerPoint. ¿Sí? Bien, tiene la palabra el doctor César Landa Arroyo, lo escuchamos. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros del Pleno, del Jurado Nacional de Elecciones. Tengo el agrado de dirigirme al supremo órgano de justicia electoral en el país para presentar el recurso extraordinario contra la resolución 093-2016 expedida en días pasados, rechazando la apelación que formulara el partido Todos por el Perú, en virtud del cual se confirma el rechazo que formuló el Registro de Naciones Políticas a llevar a cabo las modificaciones al estatuto del partido, a la nueva composición del Tribunal Electoral Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional, así como a la modificación del color del símbolo del partido. Siguiente, por favor. Siguiente. La resolución 093-2016 se ha fundado en ciertos argumentos que, siendo importantes en su ratio decidendi, es importante identificarlos para explicar cuáles son los argumentos que vengo a sostener. En primer lugar, señala que el acta de la Asamblea Extraordinaria del 20 de enero no genera convicción sobre la realización de dicha Asamblea. También señala que los acuerdos adoptados por la Asamblea General Extraordinaria exceden las atribuciones otorgadas a dicho órgano, arrogándose a funciones atribuidas a otros estamentos partidarios. Y en ese sentido señalan que el cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la legislación electoral debe ser igual para todas las agrupaciones políticas y, finalmente, que las organizaciones políticas deben adecuarse al nuevo registro de organizaciones políticas, por lo que correspondería al partido actualizar su padrón de afiliados ante las autoridades electorales. Sin embargo, quisiera expresar, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que el sistema electoral, de acuerdo con el artículo 171 de la Constitución, 176 y 178, señala que es el órgano no solamente máximo de la justicia electoral, sino también encargado de impartir lo que se ha llamado en nuestro sistema constitucional la justicia electoral, en base ciertamente a las normas legales. Y las normas legales no se limitan únicamente a los reglamentos válidos y legales dados por el Congreso y por los órganos competentes, sino también a lo que dispone la Constitución y lo que podrías nominar el bloque de constitucionalidad. Me refiero así, por ejemplo, a que si está el Tribunal Electoral abordando temas que tienen que ver con los derechos políticos, existen normas de la Constitución y también normas del sistema interamericano del cual el Estado peruano está vinculado, porque así lo dispone la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, al señalar que los derechos y libertades se interpretan de conformidad con la Declaración Universal y demás tratados del que el Perú es parte, y el Perú está comprometido y viene cumpliendo desde nuestra trayectoria democrática con los acuerdos y decisiones del sistema interamericano. Así, en la sentencia del caso Tribunal Constitucional contra el Perú del año 2001, así como también en la jurisprudencia que el propio Tribunal Constitucional ha expedido, por ejemplo en el expediente 5854 del 2005, en el caso Lizana Puelles, entre otros, ha señalado que los derechos fundamentales, especialmente los derechos políticos y el debido proceso, vinculan a todas las autoridades, no solamente judiciales, sino también incluso electorales. En ese sentido, es importante señalar que los derechos políticos son los derechos fundamentales de un Estado democrático, porque al no cumplirse con ellos, se cae todo el sistema de derechos. Por eso
un gran jurista como Bokenford ha señalado que no hay derechos políticos sin democracia, y también habría que decir que no hay democracia si no se respetan los derechos políticos. Por eso es que el artículo 1 de la Constitución peruana señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Desde esa perspectiva, consideramos que la resolución 093-2016 que ha expedido este pleno del tribunal incurre en ciertos vicios de motivación que afectan los derechos fundamentales que vengo a sustentar en relación al derecho de asociación que tiene Todos por el Perú, el derecho a la participación política en un proceso democrático y obviamente también vengo a sustentar que la resolución ha tenido errores fundamentales en materia de motivación desde el punto de vista estrictamente jurídico. Y para ello creo que es importante también, siguiente, entender de que a veces hay que salir un poco de la ley para regresar al derecho. Y eso creo que en un Estado como el nosotros, en proceso de construcción, es importante. Siguiente, pero por eso es que hay que identificar, como señalo en la pantalla, que existen aspectos de orden adjetivo y de orden sustantivo. Quizá los aspectos de orden adjetivo, que son no menos importantes, como la exigencia que la Constitución establece en el artículo 139, numeral 5, de que en todo proceso hay que garantizar motivación en las resoluciones, no solamente judiciales, como bien sabemos, sino también incluso administrativas y en este caso de la justicia electoral. Y así también vamos a ver que hay derechos fundamentales sustanciales como el derecho de asociación que tiene toda organización, obviamente sujeta a las normas, pero en un sentido, como explicaremos, razonable, como también el derecho a la participación política que consagra la Constitución en los artículos 2, 17 y 31. Siguiente, veamos entonces uno de los elementos que explican la argumentación. El valor probatorio del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero y el derecho a la debida motivación. El voto de mayoría, respetable desde ya, ha restado un valor probatorio al acta del 20 de enero. Bajo el argumento de que la misma no se habría realizado, pues el documento no alcanzó la autoridad electoral competente en oportunidad previa al recurso de apelación. Este argumento me parece que es totalmente discutible, pues el que no se haya alcanzado el acta con anterioridad no implica que no exista, que este hecho se haya realizado, y en ese sentido la autoridad electoral debe fundamentarse sobre la base de los hechos, obviamente acreditados, y no olvidemos que los hechos son fuente del derecho, ¿no? En ese sentido, el restar valor probatorio al acto, a pesar de que el dicho documento no ha sido objetado por terceros ni por ningún órgano, entendería que la cautela de la democracia interna que ustedes deben asegurar de acuerdo con la Constitución podría ser objeto de infracción si hubiera un grupo que se sintiera desplazado o marginado, como ocurre en otras organizaciones o ha ocurrido, y ese es el deber entonces del órgano de establecer un estándar de control estricto para evitar que haya ese fraude a la voluntad ciudadana de todos que organizan. Siguiente, en ese sentido, considero que existe una errónea interpretación en torno a la validez de los documentos, lo cual conlleva que la motivación del voto en mayoría sea una motivación aparente, por cuanto no se ajusta a los hechos, ¿no? O sea, la Asamblea General Extraordinaria sí se realizó. Entonces, no olvidemos que en nuestro sistema jurídico también muchas veces hay un principio de primacía de la realidad, y eso precisamente porque hay que considerar, como vamos a ver, que la argumentación no únicamente está validada en función de la documentación, que además existe, sino también en los hechos mismos, como acredita el acta que en su momento se ha presentado. Igualmente, la interpretación errónea aludida conlleva una motivación insuficiente, porque el argumento en última instancia por el cual se resta valor probatorio es y con el cual se rechaza la inscripción en el registro de relaciones políticas, con lo cual es insuficiente esa argumentación para poder sostener una afectación a los derechos. Siguiente, más aún, diría, el propio Pleno de este órgano máximo de justicia electoral, en una resolución 2305, ha señalado precisamente que debe presumirse la buena fe y la validez de las actuaciones de las organizaciones políticas. En el fundamento 22 se señala que este Supremo Tribunal Electoral estima conveniente señalar que el principio de presunción de validez no puede predicarse en desmedro del ejercicio de un derecho fundamental como el derecho a la participación política. Y por eso el Jurado de las Elecciones señaló en aquella oportunidad
que en su calidad de órgano jurisdiccional debe presumir de buena fe y válida la actuación de las organizaciones políticas, salvo en aquellos casos en los que la invalidez o el falseamiento de la realidad resulte flagrante. Y por eso las especulaciones o los indicios por sí mismos y su sola condición no podrían erigirse como medios probatorios suficientes. Y el fundamento 23, que me permito leerlo, señores miembros, debe ser interpretados las normas de manera flexible, favoreciendo el ejercicio de dichos derechos fundamentales en cumplimiento del principio de interpretación pro homine. Siguiente. En relación a la afectación de los derechos de asociación y participación política. Hay una interpretación que le ha otorgado el voto en mayoría de este pleno respecto al valor probatorio del acta de la Asamblea General Extraordinaria por parte que implica una injerencia en un acto interno de Todos por el Perú, lesionando el derecho a asociación en su ámbito de autonomía organizativa. Es cierto que la Constitución y las leyes reconocen el derecho de asociación de conformidad con las leyes y que no afecten el orden público. Y en ese sentido, la decisión de restarle valor probatorio al acta conlleva un obstáculo para el ejercicio de ese derecho de participación política basada en una aplicación estricta y no pro homine. Es cierto que hay distintos grados de control, de la función de control político-democrático de los actos de los partidos políticos, pero como todo acto de control de la autoridad pública, tiene diferentes grados de intensidad en función del agravio eventual que pudiera haberse cometido. Pero como estamos señalando, hay hechos que revelan la realización de la Asamblea General, no hay afectación de terceros, y en ese sentido el grado de control es un control más bien un principio mínimo. En el derecho comparado, en el modelo español, en la regulación de los partidos políticos, se establece precisamente este tipo de gradualidad, con lo cual diríamos, como se ha hecho además hace algunos años por parte de este jurado y el registro de acciones políticas, un control estricto cuando una agrupación política atenta contra la democracia, los derechos humanos, ¿no? Me refiero concretamente al Movadef, ¿no? Pero es distinto que haya, digamos, en el desarrollo del cumplimiento de las leyes electorales algún vacío o destiempo en la presentación de los documentos y que se busque más bien subsanarlos y regularizarlos. Los términos de control no son iguales porque los supuestos de hecho no son iguales. Y a dos supuestos de hecho iguales, las consecuencias jurídicas deben ser iguales. Y a dos supuestos de hecho desiguales, las consecuencias jurídicas deben ser desiguales. Entonces el control no corresponde a un control estricto o grave, sino más bien un control básico o mínimo, como señala la doctrina. En ese sentido, diríamos que existe, a mayor abundamiento siguiente, la propia resolución 2305 del 2010, donde el Pleno del Tribunal resolvió que cabe recordar que cualquier contravención al estatuto no acarreará la improcedencia o exclusión de una lista, y esto bajo el principio de relevancia o trascendencia, que no es otra palabra que un criterio de intervención mínima bajo un modelo de razonabilidad y de proporcionalidad. Por eso dice, bajo el principio de relevancia o trascendencia, solo aquellas contravenciones a las normas estatutarias que incidan en la estructura y el propio desarrollo del proceso de elecciones internas o aquellas vulneraciones que impliquen una directa, manifiesta e intensa vulneración de los derechos fundamentales o de otros terceros militantes, supondrá que el órgano jurisdiccional electoral declare la improcedencia o excluya a la lista de candidatos, y eso entonces nos lleva a entender que lo que se busca es hacer una interpretación más favorable, porque no cualquier vicio de procedimiento ni cualquier contravención a una norma estatutaria puede implicar que los candidatos consignados en la lista presentada se vean impedidos de participar en la contienda electoral, de modo tal de que estos criterios no son criterios de la doctrina o del derecho comparado, sino son criterios jurisdiccionales. Bien, señor abogado, tiene un par de minutos para culminar su informe. Muchas gracias, señor presidente. Y en efecto, para ir terminando, siguiente, para respecto a las facultades de la Asamblea General. El artículo 27 de los estatutos del Partido Todos por el Perú señala que la Asamblea General es el organismo máximo y deliberativo del gobierno de Todos por el Perú y le compete definir los lineamientos de acción política y de gobierno, revisar o modificar el estatuto y el ideario de Todos por el Perú, así como cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración. Entonces, en virtud a ello, es que se puede definir
otro asunto, cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración en su condición de órgano máximo y deliberativo, y esto está precisamente expresado en la convalidación que se llevó a cabo en la sesión del 20 de enero del 2016. Esta interpretación de las facultades de la Asamblea General optimiza el derecho de participación político, más aún si los miembros del Tribunal Electoral Nacional forman parte de la Asamblea General. Siguiente, respecto al cumplimiento de requisitos de procedimiento reglamentarios. Este principio informador que he señalado de elasticidad, por el cual hay que preferir los aspectos sustanciales sobre las formas, ha sido también considerado por el propio Tribunal Supremo Electoral en la resolución 57-1/2014 del Jurado Nacional de Elecciones, en la cual se señaló que se permitió obtener inscripción provisional a organizaciones políticas que aún no habían culminado con el trámite de inscripción de organizaciones políticas en el registro de organizaciones políticas en el marco de las elecciones que hubieron en el 2014, ¿no? Y en igual sentido, en la resolución vuestra del 2305 del 2010 del Jurado Nacional de Elecciones señaló que cualquier modificación estatutaria o reglamentaria que se produzca entre la fecha de convocatoria de las elecciones, en ese caso municipales y regionales, y la convocatoria que efectúe el órgano partidario competente se verá investida de la presunción de validez y de legitimidad, salvo que se demuestre jurisdiccionalmente. Además señala que dicha modificación se realizó en contravención con el Estatuto Político Partidario. Siguiente. Respecto a la condición de afiliados, el voto de mayoría ha señalado que el registro de relaciones políticas, que el nuevo registro el reglamento les resulta aplicable a los partidos, por lo que Todos por el Perú debió actualizar su padrón de afiliados ante la autoridad electoral. No obstante, la condición de afiliado a un partido, según el nuevo ROP, no se computa desde la inscripción del ROP, sino desde la afiliación del partido. El ROP, en ese sentido, no tendría un carácter constitutivo, sino declarativo de la condición del afiliado, que es lo que se ha cumplido. Siguiente. Por todo lo expuesto, señor presidente, señores miembros del Pleno, del máximo órgano de justicia electoral de nuestro país, hay que recordar lo que decía el viejo sabio Cicerón en el mundo clásico, ¿no? Summa ius, summa inuria, ¿no? Demasiado derecho es demasiada injusticia. Por eso pido, a nombre de Todos por el Perú, que el recurso extraordinario debe declararse fundado y procedente conforme a lo citado en el petitorio. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor abogado. Preguntas de los señores magistrados. Pregunta del doctor Cornejo. El doctor Landa. Prescindiendo de fundamentaciones de orden constitucional vinculadas a posibles vulneraciones del derecho fundamental de participación política, ¿cómo así, solo desde la perspectiva del derecho privado o del derecho de asociaciones, la Asamblea General Extraordinaria del 20 de enero del 2016 habría convalidado no solo lo acordado en la Asamblea General del 10 de octubre del 2015, sino especialmente los actos realizados por los otros órganos partidarios? Muchas gracias, señor miembro del Pleno. Creo que es importante recordar que el derecho de asociación, más allá que esté consagrado en la Constitución y en la Convención Americana, está regulado en nuestro Código Civil y en leyes especiales, ¿no? En virtud del cual el derecho de asociación lo ejerce cualquier persona que tenga fines lícitos, ¿no?, y que se encuentre habilitado por la ley e inscrito en el registro general o específico, en este caso, del registro de acciones políticas, que es un registro especial, ¿no? Sin embargo, el hecho de que esté inscrito en un registro de acciones políticas no deja de ser una organización que está garantizada y está premunida de estos principios generales del derecho asociativo. Y dentro de los estatutos de Todos por el Perú se ha establecido precisamente que la Asamblea General es el órgano máximo de deliberación y de acuerdos para los asuntos que le competa, de acuerdo al estatuto, y otros de interés general que define. Eso quiere decir que es la Asamblea General la que tiene la potestad de definir qué asuntos que no estén expresamente previstos o por circunstancias no se hayan atendido, puede ser resuelto por ella. En esa medida, diría yo, que estamos frente a una figura, aunque disculpen la analogía, como una asamblea constituyente, ¿no?, de formación o de transformación del orden de una institución, en este caso, y esa asamblea podrá entonces validar o convalidar las normas, las disposiciones de un órgano constituido, ¿no? Y en este caso, esta Asamblea General Extraordinaria ha tenido esa vocación en el ámbito del derecho privado para tomar esas decisiones convalidadoras, que además
es propio del ejercicio en otros casos distintos al orden político, en el orden societario o civil inclusive, ¿no? Desde ya, solamente para terminar, incluso diría, ¿no?, que muchas decisiones que se toman como Asamblea General de formación de una entidad, una vez que ésta recién se ha registrado, se convalidan todos los actos anteriores. Se han estado, digamos, no premunidos expresamente por la ley, sino a resultas de su inscripción. De ahí que el principio, como ha señalado en el escrito, de que quien puede lo más, puede lo menos, es cierto que puede ser aplicado sin, obviamente, abusos, es decir, sin que eso signifique, por ejemplo, afectar decisiones de un tribunal electoral nacional que pudiera haber tomado y que sea revocada por una asamblea, que no es el caso, ¿no? Que hubiera habido alguna decisión que pueda ser objeto de desconocimiento de la autonomía electoral, que no ha sido el caso. En ese sentido, yo creo que es compatible lo que he señalado con Bien, señor abogado. Pregunta el magistrado Fernández Alarcón. Gracias, presidente. Distinguido abogado, ha tocado usted el tema en este informe de Movadef. Y también se le ha oído esto y se ha publicitado mucho en la entrevista que usted ha hecho respecto de que en una comparación entre el procedimiento de inscripción del Movadef y este de Todos por el Perú. ¿Qué incidencia tiene ese procedimiento de Movadef con este? ¿Podría usted aclararnos? Sí, a modo ejemplificativo, ¿no?, a modo comparativo, el Jurado Nacional de Elecciones, en ese proceso de inscripción del Movadef, tanto a nivel de la Dirección de Relaciones Políticas, tomó la decisión de rechazar por cuanto no se ajustaba al su ideario, a la ley de partidos políticos, donde establece en el artículo 17 las prohibiciones que pueden tener los partidos, ¿no? Una ideología que sea contraria a los derechos humanos, a la democracia, ¿no?, vinculada al narcotráfico, ¿no? Y en ese sentido hubo una interpretación material, sustantiva, más allá del aspecto meramente formal de cumplir con los requisitos que establece la ley de partidos políticos, del número de miembros, estatutos, que eventualmente era un tema que podía ser, digamos, validado por cuanto había presentado esos requisitos. Entonces, creo que el tribunal tiene esa función de ser un órgano de cierre del sistema electoral en nuestro país a través de la justicia electoral, y en ese sentido creo yo que en este caso corresponde que la interpretación, como he venido señalando, sea también de carácter material para favorecer lo que manda la Constitución, la democracia, el sistema plural de alternancia, de que la población electoral tenga una oportunidad de expresarse libre y espontáneamente, como manda el artículo 136, para poder elegir a los candidatos que mejor deseen. Solo habría que dejar en claro lo siguiente. Este Tribunal Electoral jamás emitió pronunciamiento sobre el fondo del asunto en la inscripción de Movadef. Y por el contrario, resolvió otro tribunal, en el cual no estaba yo integrado, de que más bien había que privilegiar ciertas formas, respeto al debido proceso formal, pero el jurado jamás emitió pronunciamiento de fondo. Eso es importante aclarar porque se ha publicitado en los diarios ciertos comentarios que realmente no estarían ajustados a lo que ocurrió con la inscripción de Movadef. Otra inquietud, perdóneme, que aprovechando el informe que ha hecho usted de tanto contenido jurídico, jurisprudencial, doctrinario, es importante que quede claro algunas cositas. Con la anuencia, señor presidente. Adelante. El principio de veracidad en la presentación de documentos en un procedimiento es absoluto. O sea, tenemos que darle fe o acepta prueba en contrario. Muchas gracias, señor. Solamente quisiera acotar que el registro de relaciones políticas que denegó la inscripción, si bien fue objeto de un recurso de apelación del cual el jurado dispuso que se debiera pronunciar también sobre aspectos de forma, estaba convalidando con esa resolución, desde mi punto de vista muy modesto, la decisión sustantiva que había tomado el registro. Y el registro no es un organismo aparte del jurado de elecciones. El jurado de elecciones es la cabeza de un órgano que depende de él, como es el registro. Hago ese matiz. Y yendo hacia el tema de la verdad, de la veracidad, mejor dicho, de los documentos, es un criterio absoluto. Yo diría que es una presunción, ¿no? Y las presunciones pueden ser juris tantum
o puede ser jure de jure, ¿no? Evidentemente, estamos ante un caso de una presunción juris tantum, ¿no? No obstante, el voto mayoritario ha optado por cuanto no se acredita suficientemente o no crea convicción. Pero esa falta de criterios para decidir que no se ha creado convicción, lo que he señalado es que no se sustenta un hecho real, ¿no? Y es que hay un acta de la Asamblea que ha sido adjuntada y que ahí figura el nombre de los afiliados, la firma, la huella digital, ¿no? Como que, y eso es una manifestación. Y yo creo que el propio órgano, en estos casos de duda, tiene una potestad procesal de tener una actuación eventualmente de oficio en los plazos que corresponda, para poder verificar si esas firmas son falsas o no son falsas, por ejemplo, o con un examen grafotécnico, de ser el caso, si eso no correspondiera. La diligencia procesal... Perdóneme una interrupción. Sí, cómo no. Y en todo caso, para comprender lo siguiente, ¿cuál es la fecha cierta de ese documento? 20 de enero del 2016, Asamblea General Extraordinaria. ¿Ese 20 de enero se presentó a alguna autoridad ese documento? Ha sido presentado en otra fecha. ¿Se legalizó el 20 de enero ese documento? Si me permite precisar, como toda organización que tiene una asesoría legal, ¿no? Tienen estrategias, como los abogados también, para presentar los documentos en los momentos más oportunos. Mientras el registro de acciones políticas negaba la realización de las asambleas del mes de octubre y las modificaciones al estatuto del Consejo, del Tribunal Electoral, etcétera, y había incluso, por lo que tengo información, declaraciones públicas de parte del encargado del registro de acciones políticas. La entidad entendió de que el saneamiento, que podía haber sido presentado con un recurso de reconsideración a la resolución denegatoria de registro de acciones políticas, no era lo más prudente, habida cuenta de manifestaciones ya públicas que ponían de alguna forma en entredicho en una actuación que pudiera garantizar el pleno respeto de la acreditación que estaba haciendo. Entonces, dentro de la estrategia legal se planteó ese documento que se había convocado incluso el 28 de diciembre para una asamblea general para validar en su momento oportuno ante la instancia correspondiente, y es decir, mediante la apelación. Es cierto que en el voto de mayoría que ha suscrito el jurado ha entendido que no se acreditó suficientemente y oportunamente la realización de esa asamblea, pero eso no quiere decir que no haya existido, ¿no?, el tema de la oportunidad. Y como decía, los hechos deben ser fuente del derecho, y por eso es que se ha presentado en este proceso la copia del acta de la Asamblea con todos los recaudos necesarios que acreditan y con una fe notarial, ¿no? Y perdóneme, no quiero cansarlo, pero esta es la última inquietud que tengo, al menos personalmente. El 6 de enero, ustedes presentaron una subsanación sobre las observaciones que le hizo el registro de organizaciones políticas, ¿correcto? Correcto. No se hace mención al registro que ya tenían convocada una asamblea desde el 28 de diciembre. Uno. Sí. Dos. El 19 de enero hubo una audiencia pública para ver el problema del cambio de estatutos, y en la que se discutía también los problemas de la asamblea del 10 de octubre del 2015. No se hace mención a la convocatoria, ni se hace mención, señor, mañana es la asamblea, nada. El 25 de enero se apela contra la resolución número 10, que es referido a la denegatoria improcedencia del cambio de símbolo. Fíjese la fecha, 25 de enero. No se hace mención a la convocatoria ni a la asamblea del 20 de enero. ¿Alguna explicación tiene sobre ese particular? Bueno, los datos que usted ha señalado, en primer lugar, la fecha del 6 de enero coincide con declaraciones previas que hace el director del registro de acciones políticas, que ponen en incertidumbre la necesidad de presentar el recurso de reconsideración y más bien ir por una vía paralela, legítima, como es el recurso de apelación. Desde ya que la opción
no es una opción que está invalidada por la ley ni está prohibida por la ley. Y es una actuación, incluso yo diría, dentro del ámbito de lo que es la estrategia procesal, sin ingerir, digamos, ningún elemento de mala praxis, todo lo contrario, ¿no? El derecho de la defensa, en este caso de la representación legal en su momento, de poder llevar a cabo el proceso a la instancia y en la oportunidad más eficiente para lograr el resultado que se buscaba, que es precisamente el órgano máximo de este sistema electoral, que es el pleno que ustedes conforman, ¿no? Y es por eso que estamos aquí con toda la argumentación y acreditación para poder sostener sobre el hecho verídico de la realización de la Asamblea que se ha convalidado. Y en todo caso, hay una jurisprudencia, digamos, de las normas que hablaba Yering, ¿no? Es decir, ver si la norma no, pero también hay una jurisprudencia en base a los hechos, ¿no? Y precisamente esa Señor abogado, jurisprudencia... disculpe la interrupción, pero Sí. las preguntas son concretas, yo le Correcto. debería ser más sucinto, más concreto también en las respuestas. Hemos sido Sí. bastante complacientes, tengo media hora, con el debido Muy bien. respeto, ¿no? Muchas O gracias, sea, el informe presidente. ya terminó. El informe terminó, estamos en la estación de preguntas. Sí. Adelante. Bueno, entonces solamente quería hacer esa referencia por cuanto la acreditación de la Asamblea General ha sido puesta a conocimiento en el momento y en la oportunidad que la representación del partido ha considerado la más eficaz para lograr el saneamiento y la deliberación, digamos, equilibrada y razonable que pueda emitir este tribunal. Respuestas que sean puntuales. Pregunta el magistrado Rodríguez Vélez, adelante. Perdón, el audio, por favor. Decía, presidente, que más que una pregunta, algunas precisiones. Aquí tenemos el más absoluto respeto por todos los abogados que informan. Y siempre lo ha señalado el presidente y lo señalamos nosotros también, ya sea en público o en privado, que cuando vienen abogados a esgrimir argumentos, eso nos permite a nosotros analizar nuestras resoluciones de la mejor manera. Quiero decirle al doctor César Landa que él integró un tribunal que creo que fue uno de los más prestigiados en su oportunidad. Yo me voy a permitir, terminando esta audiencia, revisar en extenso el video y chequear, como todos nosotros, obviamente, las argumentaciones en el documento escrito. Pero también quiero recordar un hecho muy importante. Usted fue el decano que organizó las elecciones para el representante de la Facultad de Derecho Privado. Y fue tal vez la elección más clara, más transparente, porque usted, a diferencia de otras oportunidades donde en las elecciones se reunían los decanos y levantaban la mano para elegir a su representante, fijó pautas, estableció cronograma, estableció un padrón de decanos, hizo la depuración del padrón de decanos, pidió que los candidatos fuéramos propuestos por un decano y después señaló domicilios y pidió para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. O sea, hizo unas elecciones impecables, con un respeto a la normatividad. De manera tal que quiero decirle, en mi parecer, y creo de todos los miembros completamente seguros del Pleno, señalar que en este Supremo Tribunal y en todo el sistema electoral, la palabra fraude está proscrita. No hay favoritismo para nadie, ni animadversión tampoco para nadie. Vamos a resolver con criterio de conciencia, con lo que establece la Constitución y la ley. Tenga usted y todos los aquí presentes esa plena seguridad. Las resoluciones pueden ser discutidas, pero de ahí a situaciones distintas, de ninguna manera se dará en este Supremo Tribunal. Nada más, presidente. Muchas gracias. Pregunta va a ser puntual, doctor Landa, siempre con respeto. El acta esta del 20 de enero, que ha sido cuestionada inclusive por algunos periodistas y que nosotros le hemos dado valor, pero no era interesante convencer al Pleno acreditando que es un documento de fecha cierta. ¿Se ha presentado el acta de apertura de ese libro de actas donde obra este documento? Apertura notarial.
puede consultar si quiere con alguno de los presentes, ¿no? Este ciudadano que ocupa el cargo de presidente en este momento ha sido también notario público, entonces todos los libros de acta están aperturados, todos los libros Sí. que llevan las asociaciones, las sociedades Así están es, aperturados así notarialmente, es, así es. ya sea en los famosos libros antiguos, ¿no? Ah. Cosidos, o en hojas sueltas, pero que son numeradas por el notario, y hay un acta de apertura, y ahí entonces se imprime. Esa es la pregunta que... Sí. Me informa el equipo legal que sí se ha inscrito en el registro de actas y está fedateado notarialmente, aun cuando no ha sido presentado. Bien, preguntas, señores. Bien, vista la causa, oídos los informes orales, la causa queda al voto. Muchas gracias, señor La presidente. audiencia ha terminado. Señor presidente, no hay más causa que llamar. La audiencia pública ha concluido.